Mi nombre es Pablo Barbiroto, soy juez penal de niños y adolescentes de la jurisdicción Paraná, provincia de Entre Ríos. Se me ha pedido que les comente muy brevemente los principales fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. Me parecía interesante, antes de comenzar a hablar de lleno sobre estos importantísimos fallos, hacer una muy breve reseña de dónde venimos y hacia dónde debemos ir en materia penal y procesal penal de niños y adolescentes. Sin lugar a dudas, el camino hacia donde debemos apuntar lo señalan los estándares internacionales fijados por la Corte en sus sentencias. Pero de dónde venimos no podemos desconocer, básicamente, que para la sociedad adulta, los niños y los adolescentes casi nunca han sido considerados ciudadanos. Habrán sido considerados menores, incapaces, inimputables, alguien a quien se debe proteger, pero no ciudadanos con la carga de derechos y garantías que esto implica cuando hacemos referencia a un proceso penal. Si realizamos una muy breve reseña histórica en relación a la infancia y su relación con el derecho penal y procesal penal, vamos a observar que el análisis riguroso de la historia de la infancia es la historia de su control, de su tutela. De ahí que la categoría de infancia no sea una categoría ontológica, sino que es un resultado complejo de construcción social, cuyos orígenes lo vamos a encontrar allá por el siglo XVII, tiempo hasta el cual estas personas más pequeñas, luego llamados menores, se incorporaban al mundo de los adultos como si fuesen adultos. Por eso vestían las mismas ropas, realizaban los mismos trabajos. En caso de que se le imputara la comisión de un delito, se le iban a aplicar las mismas leyes, se le iba a juzgar por los mismos jueces, se le iban a aplicar las mismas penas e iban a compartir las penas privativas de libertad, el encierro, en las mismas mazmorras que los adultos. Por supuesto, esto trayendo todo tipo de abusos por parte de los adultos hacia las personas más pequeñas. Un corte radical en el universo de la infancia se produce a finales del siglo XIX, donde por un lado se pone en la escuela a los niños y por otros lados a los menores en los reformatorios. Y quizás ustedes en este momento se estarán preguntando, pero Pablo, niño o menor son lo mismo, son sinónimos, no es lo mismo. Fíjense que si yo le preguntara a cualquiera de ustedes qué es lo primero que se le viene a su mente cuando yo menciono la palabra niño, seguramente me darán algo tierno, algo bondadoso, algo dulce. E inmediatamente les pregunto cuál es el primer adjetivo que se les ocurre si hablo de menor, y seguramente me dirán algo peligroso, algo que se debe proteger, algo donde el Estado debe intervenir, donde hay una situación sin lugar a dudas irregular. Y esta diferenciación o esta división entre niños y menores tiene su origen en Estados Unidos, en Illinois, Chicago, donde en 1899 se crea el primer tribunal específico de menores, que fue una sonada victoria de un movimiento social conocido como los Salvadores del Niño. Este movimiento social estaba integrado principalmente por hombres y mujeres de muy elevada condición. Uno de sus máximos representantes era Ethno Wine, que consideraba al niño pobre como la simiente del delincuente, y esto continuaría siendo mientras se permita su existencia. Nacieron para el crimen y para él los criaron, decía en aquel momento. ¿Y qué debía hacerse con esos adolescentes? Hay que salvarlos. Entonces, para salvarlos, se crearon en toda la región, en toda América, los tribunales de menores. Entre 1920 y 1930, 1921 en Argentina, copiando este modelo propiciado por los Salvadores del Niño, un juez unipersonal, un tribunal unipersonal que podía hacer con el niño lo que se le plazca, básicamente en ausencia de todo tipo de derecho y de garantías. Algo no muy diferente a lo que ocurre en muchos países de la región y principalmente en la Argentina, en la mayoría de las provincias. Pero esto tarde o temprano debía cambiar. Y así fue que en el año 1989 se aprueba la Convención de los Derechos del Niño. Fijémonos la importancia de esta convención, que ha sido llamada con toda razón la primera ley de la humanidad, porque es el tratado que más ratificaciones ha recibido a lo largo de toda la historia. Fíjense que de todos los países que componen la Comunidad de Naciones, únicamente 3 países no la han ratificado. Estados Unidos, que tiene pena de muerte y prisión perpetua para niños y adolescentes. Somalia, que no hace falta mencionar de las condiciones en que se encuentra la niñez en aquel país, y Sudán del Sur, que se incorpora a la Comunidad de Naciones allá por el 2011 y que todavía estaría a tiempo de poder ratificarla. Pero a partir de la aprobación de la Convención y ratificación por la mayoría de los países, pensábamos que algo iba a cambiar,
que la internación, que la privación de libertad o que la ausencia de garantías en el proceso penal no iba a ser la respuesta que se iba a dar a un niño o adolescente imputado o acusado de la comisión de un delito. Pero ¿saben qué? Nada cambió más allá de la aprobación de la convención y, como les dije anteriormente, la ratificación posterior por parte de la mayoría de los países de la región, y en algunos países, como el caso de Argentina, al modificarse o al reformarse su Carta Magna, la incorpora como un tratado de jerarquía constitucional. Las prácticas, lamentablemente, más allá de la Convención de los Derechos del Niño, siguieron siendo exactamente los mismos, y por lo tanto se corría el riesgo de no juzgar a un adolescente por su conducta contraria al ordenamiento penal, sino por sus actos, no por sus actos, sino por su condición, mejor dicho, de peligroso, de alguien a quien se debe proteger, pero no por estos actos contrarios al ordenamiento penal. Como ustedes pueden ver, pasaron más de 100 años de las ideas plasmadas por los salvadores del niño, poco más de 90 años de la creación del primer tribunal de menores, más de 25 años de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, y las prácticas y las intervenciones en materia penal y procesal penal siguen siendo exactamente los mismos. Entonces, de aquí la importancia que tienen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resultan de gran utilidad para resolver cuestiones relacionadas con la justicia penal juvenil. El primero de los fallos que quiero comentarles es el conocido como el caso Niños de la Calle, o también conocido como Villagrán Morales y otros versus Guatemala, un fallo del 19 de noviembre de 1999. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad al Estado de Guatemala por la muerte de 5 niños que se encontraban en situación de calle a mediados del año 1990 por básicamente la fuerza de seguridad de la ciudad de Guatemala. Cabe mencionar que esta es la primera sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la violación, básicamente, de derechos humanos en incumplimiento del artículo 19 del Pacto de San José de Costa Rica. La Corte, en este fallo, destaca principalmente el carácter fundamental del derecho a la vida, pero no únicamente a no ser privado arbitrariamente de ella, como ocurrió en este caso, sino también a condiciones de vida digna de los niños y adolescentes que se encuentren en esta situación de vulnerabilidad, como eran estos chicos, 5 chicos que fueron asesinados en aquel momento. Por tales motivos, la Corte condenó al Estado de Guatemala a pagar una indemnización a los familiares de las víctimas y también a que adecúe su normativa a los parámetros establecidos en el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, buscando principalmente que se implementen medidas de protección y cuidados especiales para los niños y adolescentes. Otro punto fundamental que fija este fallo es que nos da un corpus juris internacional en materia de niños y adolescentes. Básicamente, la Corte estableció en el párrafo 194 que tanto la Convención Americana como la Convención de los Derechos del Niño conforman o le sirve a la Corte principalmente para determinar o interpretar el alcance de los artículos 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 7º de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, que básicamente establece o reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes a medidas de protección y cuidados especiales, no solamente por parte del Estado, sino también por parte de la sociedad en su conjunto y de su familia. En este sentido, el caso Villagrán Morales ha subrayado que el corpus juris internacional en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes es la evolución del derecho internacional de los derechos humanos en el reconocimiento de los niños y adolescentes como sujetos de derechos. Qué importante, ¿no? Al margen de eso, la Corte establece o hace referencia a que conforman este corpus juris, este muy comprensivo corpus juris en materia de niñez y adolescencia, otros instrumentos internacionales o que no son vinculantes como la Convención Americana o la Convención sobre los Derechos del Niño, sino las reglas de Beijing, las directrices de Riad, las reglas de menores privados de libertad, que deben tenerse en cuenta por parte de los estados para entender o dimensionar el alcance de los deberes que les conciernen. Otro de los fallos
sumamente importante en materia de niñez y adolescencia, más específicamente en lo que es penal y procesal penal, es el caso del Instituto de Reeducación del Menor contra Guatemala. Un caso del 2 de septiembre del año 2004, también van a escuchar que a este caso se le denomina el caso Panchito López, más comúnmente. El Instituto Educativo y Correccional Panchito López fue creado promediando la década del 90 en un barrio de las afueras de Asunción del Paraguay. Era una antigua casona que terminó alojando aproximadamente a más, se dice, 250 niños y adolescentes que tenían medidas privativas de libertad, hasta que en un momento dado, en el año 2001, fue cerrado definitivamente. Imagínense una casona, 250 chicos más el personal que trabajaba en esa institución. De más está decir que las condiciones intramuros eran deplorables: hacinamientos, falta de baños, faltas de colchones, falta de elementos necesarios para la higiene, falta de número necesario de guardias de seguridad o de personal que trabaje y ausencia de capacitación específica en materia de niñez y adolescencia por parte de ese personal. Por supuesto que esto trajo como corolario, como conclusión o como resultado básicamente abusos, malos tratos, situaciones muy precarias que no garantizaban las condiciones mínimas dignas para poder estar privado de libertad. Producto de toda esta situación se produjeron 3 incendios, ¿no? El último de ellos del 2001. En estos 3 incendios murieron más de 12 niños y resultaron heridos otros varios. Por lo tanto, en el año 2001, cuando ocurrió el último incendio, se cierra esta institución. Básicamente, dada la cantidad de menores depositados, porque esa es la palabra en este instituto, no había posibilidad alguna de un plan educativo, de un plan de recreación, de actividades o talleres de capacitación que podrían servirle al niño, una vez extramuro, poder cumplir con las finalidades que establece la Convención de los Derechos del Niño, de poder asumir una función constructiva en la sociedad, de poder socializarse o insertarse socialmente, ¿no? Más allá de la Convención de reinsertarse, uno puede reinsertar lo que alguna vez estuvo inserto. Con niños y adolescentes, en la mayoría de los casos, tenemos que trabajar en una inserción más que en un paradigma como establecen en algunos casos algunos instrumentos internacionales. Nada de ello existía y por lo tanto la finalidad del artículo 41 de la Convención era totalmente imposible de poder cumplir. La Corte determinó la responsabilidad internacional del Estado paraguayo principalmente por haber vulnerado la Convención Americana en lo que hace referencia al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, al acceso de estos niños y adolescentes a las garantías judiciales y a las medidas de protección y protección judicial que le corresponde atento a su edad. La Corte condenó, por supuesto, al Estado paraguayo a pagar indemnizaciones a las víctimas, a los familiares de estas víctimas y a las personas que estuvieron alojadas durante todo este periodo en el Instituto de Reeducación del Menor. ¿Qué estándares fija este fallo? Importantísimo, principalmente en lo que hace referencia a la privación de libertad en centros que deben ser, por supuesto, especializados, y habla de una mayor responsabilidad por parte del Estado a la hora del alojamiento de los niñas y adolescentes en lugares que para cumplir con algún tipo de medida, ya sea cautelar o de sanción, teniendo en cuenta principalmente el interés superior del niño. El Estado debe garantizar condiciones mínimas de seguridad al momento de alojar a niños y adolescentes y también proveer de asistencia médica adecuada, de planes educativos que sirvan para la reintegración. Asimismo, hace referencia a que los Estados partes deben readecuar su normativa a lo establecido en la Convención Americana y en la Convención de los Derechos del Niño, acorde al fomento principalmente de lo que es el interés superior y a garantizar las medidas de protección adecuadas para esta franja etaria. Un principio sumamente importantísimo que fijó la Corte Interamericana en este sentido es el principio de especialización, de plasmarlo efectivamente con órdenes con procedimientos especiales a la hora de hablar de niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, buscando o haciendo especial hincapié a las medidas alternativas a la sanción, a las medidas alternativas a la privación de la libertad cautelarmente o medidas de coerción como son la prisión preventiva, y es más, va más allá todavía para hacer realidad la exigencia del artículo de la Convención de los Derechos del Niño en que evitar cuando sea posible la judicialización de los niños y adolescentes, buscando ya medidas alternativas al proceso penal.
En este sentido, también la Corte Interamericana en el párrafo 229 hace referencia a que la prisión preventiva debe ceñirse estrictamente a lo dispuesto del artículo 7.5 de la Convención Americana, esto es en el sentido que no puede ir más allá del plazo o de la situación por la cual se invocó, respetándose lo que es un principio de proporcionalidad, en lo que no puede privarse de libertad provisionalmente a un adolescente si el delito por el cual se le acusa no tiene pena privativa de libertad, por ejemplo, y que deben revisarse constantemente este tipo de medidas, porque de lo contrario, si se prolongan en el tiempo sin ningún tipo de control y pasada la circunstancia que le dio razón, se constituirían básicamente en un adelanto de pena. Otro de los fallos interesantes es el fallo conocido como el caso Bulacio contra Argentina, una sentencia del 18 de septiembre del año 2003. Para comentarles en qué consiste la génesis del caso, la noche del 19 de abril de 1991, muchos jóvenes, varios miles de jóvenes, asistieron a un recital de un grupo conocido como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Un recital que se dio en la ciudad autónoma de Buenos Aires. A cargo del operativo estaba el comisario Espósito, quien inmediatamente, en un momento determinado, viendo la gran cantidad de jóvenes que estaban en la inmediación del estadio, Espósito ordenó el secuestro de un colectivo, se puso frente a un bar y hizo ingresar a los adolescentes y a las personas que se encontraban en ese bar al colectivo mediante un procedimiento conocido como razzia, que es un procedimiento policial que detiene a personas indeterminadas sin ningún tipo de orden judicial para separarlas de un lugar o trasladarlas a un territorio policial, en este caso como ser la comisaría. Walter David Bulacio estaba en este colectivo y al igual que numerosos jóvenes que fueron trasladados por este procedimiento irregular de las razzias a la comisaría, en el trayecto fueron golpeados, maltratados por el personal policial. A medida que pasaba la noche, varios jóvenes fueron siendo liberados progresivamente, aquellos que tenían entrada se iban yendo, otros ni siquiera pasaban por el registro de la comisaría. A Walter David Bulacio, porque tenía 17 años en aquel momento, se le alojó una celda para menores, por llamarlo de alguna forma. Al otro día, Walter, cerca de las 10 de la mañana, siente muchos dolores, se le paralizan las piernas, pide ayuda, se termina desmayando y es trasladado a un hospital municipal. En ese momento, hasta ese momento, mejor dicho, y posteriormente tampoco se le había dado intervención a ningún juez, a ningún fiscal, ni siquiera a los padres o referentes de Walter para que supieran la situación en la que se encontraba. Cuando llega Walter al hospital, entrevistado por el médico, Walter le informa que había sido golpeado por la policía. Esa misma noche, los padres de Walter toman conocimiento recién de lo que le había pasado y la detención de Walter por medio de un vecino, pero hasta ese momento ninguna autoridad le había avisado y había notificado a los padres sobre esta situación y tampoco se había notificado a funcionarios o magistrados judiciales, sobrepasando lo que establecía ya la ley de aquel momento del Patronato de la Infancia del deber de notificación a la autoridad judicial. Walter fallece el 26 de abril y a partir de ahí comienza un derrotero de la familia de Walter para lograr obtener justicia. En el mes de mayo de ese mismo año, básicamente Espósito fue imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad, pero pasaron muchísimo tiempo para lograr algún resultado en esta causa, producto principalmente de las dilaciones o entorpecimientos que la propia justicia interponía constantemente. Esto motivó a que en el año 1997 la familia de Walter haga la denuncia ante la Comisión Interamericana producto de las dilaciones injustificadas que se estaban dando en el orden interno. Estas dilaciones llevaron a que en el año 2001, por ejemplo, la primera instancia resolviera la extinción de la acción penal por prescripción de la causa contra Espósito, lo que fue confirmado posteriormente por la Cámara y posteriormente apelado ante la Corte Suprema de Justicia. En el año 2000, en un informe de fondo número 72/4, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de algunos intentos infructuosos de llegar a una solución amistosa,
concluyó que Argentina había violado el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección de los niños y a la protección judicial, solicitando la adopción de medidas judiciales necesarias para resolver el caso, para indemnizar a la familia de Walter y principalmente todas las acciones necesarias para encontrar a los culpables y en su caso aplicarle una sanción. La sentencia presenta varios puntos de análisis sumamente importantes. De manera firme establece que Walter David Bulacio fue detenido por la policía mediante un procedimiento irregular de las razzias, no fue notificado de sus derechos, fue golpeado por parte del personal policial, no se le informó a la autoridad judicial, repito, no se le informó a sus padres y producto de estos golpes recibidos por los apremios policiales y las golpizas propiciadas del momento mismo de su detención hasta el momento en que estaba detenido y trasladado al hospital, fueron las causas de la muerte de Walter David Bulacio. Nos fija un estándar importante en este sentido esta sentencia de la Corte, estableciendo la obligatoriedad y el deber del funcionario policial de inmediatamente detener a una persona menor de edad, notificar inmediatamente a sus padres, hacerle conocer los derechos, en esta notificación a los padres informarles el motivo de la detención, los cargos que se le imputan y la autoridad a cargo de que va a estar siendo dispuesta, ya sea fiscal o judicial o del juez, para tomar conocimiento de la causa y el derecho a nombrar a un defensor de confianza en su caso. También la sentencia no deja pasar la complicidad, en todo caso, de los jueces argentinos en las maniobras dilatorias que se tuvieron, tanto de los jueces como de la propia defensa, para que este caso termine con una prescripción o una extinción de la acción penal por este motivo. En este sentido dice que la función de los jueces, en el sentido de garantizar el debido proceso, no se limita únicamente en garantizar el ejercicio del derecho de defensa. Va más allá, diciendo que los jueces deben dictar sentencia dentro de plazos razonables, haciendo conocer a las víctimas qué fue lo que sucedió, como un derecho que tienen las víctimas a saber qué fue lo que pasó y en su caso administrar justicia y resolver sobre la situación de las personas imputadas. Con toda claridad remarcó el concepto establecido en lo que es el derecho a la tutela judicial efectiva, que nada tiene que ver con las dilaciones o entorpecimientos o demoras que se produjeron en la causa, lo que básicamente impidió llegar a una investigación seria y a condenar a los verdaderos responsables de la muerte de Walter David Bulacio. Párrafo aparte también hace en relación a los denominados procedimientos irregulares indeterminados que mencionábamos anteriormente de las razzias policiales, ordenando que cese este tipo de actividades por parte de la autoridad judicial. Si bien no se practica más la razzia en nuestro país, tenemos que tener en cuenta que procedimientos como son las contravenciones siguen permitiendo esta clase de abusos por parte de la policía, deteniendo sin ningún motivo aparente o por cuestiones basadas más en la moralidad o en otro tipo de sentido a niños y adolescentes o a personas jóvenes de determinados territorios o por determinadas características para privarlos de su libertad por tiempo indeterminado en muchas ocasiones y en muchas veces sin ningún tipo de control judicial. Por lo tanto, este fallo nos brinda herramientas importantísimas para profundizar la lucha contra las detenciones arbitrarias, ilegítimas, contra el gatillo fácil y contra los maltratos o tortura por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad. El último fallo que me interesaría comentarles, y no menos importante, es el caso Mendoza y otros contra Argentina, un fallo, una sentencia del 14 de mayo del año 2013. La Corte Interamericana de Derechos Humanos básicamente condenó al Estado argentino por haber impuesto penas a condenas perpetuas, ¿no?, a personas que eran menores de edad al momento de la comisión de los hechos delictivos, por supuesto que violentando o inobservando de alguna forma los contenidos normativos internacionales que prohíben la aplicación de este tipo de sanciones a personas menores de 18 años de edad.
Con todas las letras dice que el Estado argentino, con la aplicación de este tipo de medidas, violentó lo que es la privación de libertad como una excepción, violentó también que en el caso de que se aplique una medida de privación de libertad, esta debe ser por el menor tiempo posible, y lo que hace básicamente a la revisión de este tipo de condenas para permitir de alguna forma morigerarla de alguna manera una vez que ella ha sido aplicada. De esta forma entendió que este tipo de condenas por su naturaleza no permiten cumplir con finalidad alguna de lo establecido en el artículo 41 de la Convención de los Derechos del Niño, esto es la posibilidad de asumir una función constructiva en la sociedad y poder resociabilizarse. Esto implica que una pena a prisión perpetua y por tan largo periodo de encierro excluye al niño de la sociedad de manera tal que impide o hace infructuoso cualquier intento de resocialización. Por lo tanto, este tipo de sanciones es una medida desproporcionada e implica a todas luces un trato cruel, inhumano o degradante, no solamente para las personas que han sido detenidas, para las víctimas, sino también para sus familiares. La normativa o la sentencia de la Corte Interamericana también estableció claramente que la República Argentina en aquel momento no contaba con un recurso amplio que permita la revisión de este tipo de condenas, ni los códigos procesales de las provincias que lo aplicaron en aquel momento, ni tampoco el Código Procesal Penal de la Nación, más allá que reconoció que el fallo Casal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación había sido un avance muy beneficioso en este tema. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina a la necesidad de adecuar su normativa, el Decreto Ley 2278, a los estándares internacionales de la Convención Americana y principalmente de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el entendimiento que el Decreto Ley 2278 permite aplicar las mismas penas a una persona adulta que a una persona menor de edad porque hace una remisión al Código Penal. En este sentido, y finalizando con la exposición de los fallos, ustedes han podido ver que en este breve resumen que se ha intentado dar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fija los estándares internacionales en derechos humanos aplicables a niños, niñas y adolescentes que se los acusa o imputa de la comisión de un delito. Principalmente los reconoce como sujetos de derechos y de garantías en el marco de un proceso penal, propiciando el uso de medidas alternativas a la prisión preventiva, a las sanciones privativas de libertad y al proceso mismo, el entendimiento que muchas veces el proceso penal puede causarle al adolescente un perjuicio mayor que el que éste causó con el delito. Espero que este video sea de ayuda y me despido de ustedes. Muchísimas gracias.